Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo, lunes 22 de enero. Y bueno, pues afrontando la recta final de este mes con una jornada que sobre todo para los equipos senior no ha sido lo positiva que hubiéramos deseado. Afortunadamente el Club Deportivo Ya del Campo, que tenía una necesidad imperiosa, logró ese triunfo que esperemos sea el pistoletazo de salida de cara a una segunda vuelta que esperemos, confiamos en que vaya a ser mucho más positiva. Hay otras noticias que tratar, otros resultados, y en la noche de hoy con bastante tranquilidad pues intentaremos poner en situación lo que es la situación actual, valga la redundancia, de nuestros primeros espadas, de nuestros equipos más representativos. Comenzamos. Comenzamos con fútbol, con la territorial preferente, y nos centramos en el partido que en la tarde de ayer domingo jugaba el Abarán en Playasol frente a un rival directo. Y el resultado pues no puede ser más esclarecedor. Indudablemente el Abarán, el equipo de Iker, no está atravesando el mejor momento de la temporada, enlaza su segunda derrota consecutiva. Creo que también es bastante grave, o al menos a tener en cuenta, que de los equipos aspirantes al ascenso, de los equipos que están luchando en la parte alta, el Abarán, que ahora es séptimo, ha perdido frente a 4 de los 6 equipos que están por delante, y verdaderamente la primera vuelta va a terminar lejos de las posiciones que sin duda querrían en el Club de las Colonias. El marcador fue de Bala Azul 3, Abarán 0. Bien es cierto que hay muchos condicionantes que hay que tratar en esta situación. Como decía, 2 derrotas consecutivas ante equipos de la zona alta, y las lesiones, la plaga de lesiones que asola al equipo de Iker, que realmente, si ustedes tienen la curiosidad de asomarse a la página web de la Federación Murciana, pueden comprobar que el equipo cuenta con 17 fichas senior. Afortunadamente, el equipo sub-23 es ese vivero inagotable y, bueno, gracias a ello se puede sobrellevar, pero hay que cumplir también las normas. Lo cierto es que de los 17 jugadores con que cuenta la plantilla oficialmente, hay 2 que prácticamente no cuentan. Javi Parralo, que solamente jugó el primer tiempo del primer partido y que por su situación personal, acababa de ser padre, etcétera, etcétera, pues ha decidido de momento, esperemos que solo de momento, dejar el fútbol activo. Tomás Amoró, un joven central que llegó y comenzó jugando los primeros partidos, pero que después desapareció de los 11 iniciales y de las convocatorias, y que nos comentan que hace ya semanas que no aparece por las colonias, ni siquiera para los entrenamientos. Tenemos el caso de Ginés, el meta, el veterano portero que llegaba del Bullense, que jugó unos cuantos partidos, se lesionaba, y eso ha obligado a tener que incorporar a otro portero como es Pedro Javier, con ficha del filial, para tener un posible sustituto de Ojeda. Y si a eso unimos las lesiones de las últimas semanas de hombres clave, de hombres veteranos, de hombres que tienen un peso específico, como son sobre todo el capitán Dani Cánovas, el central Abenza, y Pepe Ramírez, que ha tenido muchos altibajos a lo largo de la temporada precisamente por esas lesiones, pues nos queda un equipo con 11 jugadores disponibles. 11 jugadores más los chavales del filial. Y eso, pues, insisto, condiciona bastante. Ayer concretamente en Playasol jugaba Ojeda en portería, con Ismael, Antonio Ortiz, Jorge y Jesús Sato en defensa, Sergio, Juanfran y Seco en el centro del campo, con Johnny y Iván como extremos, como de banda, y Pedri Villa como referente en ataque. Algunos dirán, ¿cuántas jornadas lleva Pedri sin marcar? Pero lógicamente, si el equipo produce menos fútbol de ataque, quizá el jugador que más se resiente en el esquema de cualquier equipo y de cualquier categoría es precisamente el delantero centro, al que no le llegan esos balones en condiciones para poder ejercer su especialidad, hacer goles.
Lo cierto es que el partido ya en la primera parte se complicó para el Abarán. En el minuto 20 Alejo Nahuel hacía el 1-0, llegando con ese marcador al descanso. En el minuto 75, cuando ya se habían realizado algunos cambios y el equipo del Abarán buscaba tener más profundidad y buscar al menos el gol del empate, llegaba el segundo tanto del cuadro azulón, obra de nuevo de Alejo Nahuel, y ya con el tiempo cumplido el delantero centro Pedro Sánchez hacía el 3-0 definitivo, pues como suele ocurrir en muchos partidos, cuando el rival juega a la desesperada buscando acortar distancias. El Abarán realizó un cambio en el descanso, se quedó en el vestuario Jesús Ato y salió en su lugar Carrillo, que recordemos también se había lesionado la semana anterior y probablemente por ello no fuera titular en el partido de ayer. Después, en el minuto 63, Adel sustituyó a Ismael, un cambio, como ven, puramente ofensivo. En el 75 Álvaro Ato hacía lo propio por Iván, y en el minuto 81 abandonaban el terreno de juego Seco y Johnny y eran sustituidos por Pedro Abenza, el central del equipo filial, y por Omar. Pero de ninguna forma fue posible, y el equipo del Bala, muy reforzado también en este mercado, un equipo que aparece en todos los foros como uno de los más claros favoritos a lograr el ascenso, teniendo en cuenta que su vecino Mazarrón no lo puede conseguir de forma oficial. Y bueno, pues una derrota que en la tabla clasificatoria se deja sentir. Son 2 derrotas consecutivas, 2 semanas sin sumar, y eso lo han aprovechado los rivales para dar alcance o superar al equipo de las colonias. Cartulinas amarillas, además de Jonathan Bastida en el banquillo, las vieron Ismael, Adel y Álvaro Ato. Esperemos que ninguna suponga suspensión de cara a la siguiente jornada. Y recordar que van 16 jornadas, queda una de la primera vuelta, por tanto el Abarán juega el próximo domingo en casa y el siguiente de nuevo lo hacen las colonias, ante 2 equipos que están en la zona baja de la tabla clasificatoria. Sea cual sea el rival, son partidos que hay que sacar si se quiere volver a enganchar con los equipos de arriba, pero más todavía cuando son conjuntos que están muy lejos, concretamente la Aljorra, que es penúltimo, y el Molinense B, que bueno, en la primera jornada sorprendió al Abarán, que perdió por errores propios, lo seguimos recordando, y que indudablemente deben ser equipos a los que se pueda ganar. Esperemos que sobre todo se pueda incorporar algunos de los jugadores que están en el dique seco, y que el equipo pueda parecerse un poquito más al que fue en semanas anteriores y que en algunos partidos ha sido tremendamente superior a sus rivales. Pero no fue el caso del partido de ayer. Ya saben, en Playasol, Bala Azul 3, Abarán 0. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Los resultados de esta 16ª jornada fueron Cabeza de Torres 2, Fuente Álamo 0, Molinense B 2, Yeclano B 4, en el duelo de filiales, Pinatarense 0, Águilas B 1, El Real 2, Los Garres 2, Algezares 2, Minerva 0, muy importante este resultado, y es que son muchos los equipos que se están reforzando, Churra 0, Mazarrón 1, Calasparra 3, Santa Cruz 7, parece más bien un resultado de fútbol sala, La Aljorra 1, Olímpico de Totana 1 y el ya comentado Bala Azul 3, Abarán 0. En la tabla clasificatoria, líder incuestionable Mazarrón con 41 puntos, pero, insistimos, no puede ascender. Segundo, Minerva, a pesar de perder ayer, con 33. Tercero, Águilas B, con 31. Estos 2 equipos serían, ahora de terminar la liga, los que ascenderían directamente. Y jugaría en promoción Bala Azul, que es cuarto, con 30, Algezares quinto con 28, sexto Los Garres con 26 y séptimo Abarán también con 26. Mucha igualdad porque pues en un par de partidos puede dar de nuevo un vuelco la tabla clasificatoria. A continuación sigue un grupo de equipos todavía aspirantes también a esos puestos de promoción, como son Churra, que cuenta con 25, insisto en que hay un auténtico terremoto dentro del club con la marcha del entrenador y de muchos de los jugadores. Noveno es el Yeclano B con 23, décimo Santa Cruz con 23 y undécimo el Real con 22. Hasta ahí podríamos decir los aspirantes, por lo que cabría que comentar que si el primero no cuenta y estamos hablando del undécimo, habría 10 equipos luchando por las 6 plazas que permiten el ascenso directo, el premio gordo y el premio de consolación, como es la promoción.
A continuación, ya hay un salto importante a la 12ª plaza que ocupa el Cabezo de Torres, que tiene 17, 5 puntos que el equipo que le precede. El 13º es Molinense B con 16, 15 suma Olímpico de Totana, Ciudad de Calasparra 13, los mismos que Atlético Pinatarense ya en posición de descenso, La Aljorra penúltimo con 10 y Fuente Álamo colista con solo 5 puntos. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Indudablemente la mejor noticia del fin de semana en lo que a fútbol se refiere nos venía también en la tarde-noche de ayer desde Ceutí, desde el José Antonio Camacho. Ceutí Atlético 0, Olla del Campo, Club Deportivo Olla del Campo 3. No dio opción a las dudas del equipo de Paco Serrano y con un triplete de Álvaro, por el que nos alegramos enormemente porque es un jugador que lo está peleando todo, que está intentando en cada partido ayudar a sus compañeros, bajar, marcar. Al que no le estaban saliendo bien ese final de la jugada, pero esta vez marcó los 3 goles del equipo. Esperemos que sea el inicio de una gran racha y sin duda se lo merece Álvaro y sin duda se lo merece el Club Deportivo Olla del Campo. Una victoria que no le sirve para salir de la posición que ocupa en la tabla clasificatoria, pero le acerca mucho más y a final de la primera vuelta y teniendo en cuenta los primeros encuentros de lo que va a ser ya la segunda ronda del campeonato, pues nos hace ser un poquito más optimistas. Ayer el equipo de la Olla jugaba con David Fernández, Joaquín Pastor, Ayala, Parra, Álvaro, Gatico, Quique, Torrano, Melgarejo, Jorge Camacho y Kenneth. Hubo 4 cambios. Atención a este dato porque creo que es curioso. En el minuto 1, Antonio Francisco sustituyó a Quique y algunos se preguntarán qué cosa más extraña. Claro, es que la normativa de los jugadores sub-23 obliga a que haya un número determinado en el terreno de juego al inicio del partido. Recuerden, los que nos siguen, que Quique se lesionaba el pasado fin de semana, que el pasado lunes, lo comentábamos aquí, que hablando con un familiar, concretamente con su madre, nos decía que al menos 1 o 2 semanas, con un fuerte 15, iba a estar fuera de los terrenos de juego. Al ver ayer la alineación nos sorprendía bastante, pero claro, era una forma de cumplir la normativa y en el primer minuto de juego se marcha lesionado, le sustituye a Antonio Francisco, pierdes un cambio, pero cumples con la normativa. Bueno, a pesar de esto, los otros cambios ya llegaron en la segunda parte. En el minuto 57 Marcos sustituía a Kenneth, que fue la última incorporación del equipo, y en el 75 José Antonio y Benji hacían lo propio por Melgarejo y Gatico cuando el partido estaba totalmente decidido. Cartulinas amarillas a Parra, a Quique, Antonio Francisco y a Kenneth. Y bueno, reseñar que entre los minutos 80 y 90 hubo 4 expulsados del Ceutí. El último gol llegaba en el 67. Protestas, vuelta a protestar, segunda cartulinas amarillas, alguna cartulina roja directa. Da la impresión de que este Ceutí Atlético, que no ha sumado todavía cuando ha acabado la primera vuelta, lo va a pasar muy mal y va a hacerse larguísima la segunda vuelta del campeonato. Pero bueno, hasta el partido final de temporada no pensemos en el Ceutí Atlético, ahora hay que pensar en los que están por encima. Ayer, importantísima victoria en el José Antonio Camacho, Ceutí Atlético 0, Club Deportivo Olla del Campo 3. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Resultado jornada 15, Ciudad de Mula 3, Cieza B 2, Beniel 3, Alto Real 1, Fortuna 0, Santomera 4, Cabezo B 0, Jumilla 4, Cotillas 0, Cejín 2, Esparragal 1, Independiente de Ceutí 1, La Copa 3, Archena 0 y Ceutí Atlético 0, Club Deportivo Olla del Campo 3. Líder en solitario y como una auténtica exhalación, como un cohete, el Club de Fútbol Santomera con 40 puntos, solo un partido perdido. Segundo Alto Real con 34, tercera plaza para el Archena con 29, La Copa suma 27, 26 para Independiente de Ceutí y Cotillas, séptimo es Cejín con 24, 23 suma el Esparragal, 22 puntos para el Jumilla, qué gran reacción la del conjunto del altiplano. El Cieza B décimo con 20, los mismos que tiene el Villa de Fortuna. Beniel 18, 12 puntos para el Ciudad de Mula, atención a esa zona baja. 12 puntos para el Cabezo de Torres B, 11 puntos para el Club Deportivo Olla del Campo, a un punto de salir de las posiciones de descenso, colista, como comentábamos, Ceutí Atlético, con 0 puntos en su casillero. Sigue toda la información del deporte local en Radio Abrán. Polideportivo.
Y en cuanto a las bases, pues para los de la olla, para la máquina verde, pues fue realmente un gran fin de semana. Y comenzamos precisamente por una derrota, la de juveniles. Por la mínima caía el equipo en el José Barnés, Santa María de Gracia B2, Olla del Campo 1. Y otra derrota se producía en categoría cadete, en Las Pozas, Ciudad de Yecla 2, Olla del Campo B1. Pero ahora comienza la racha de victorias, que son muchas e importantes. También en categoría cadete, el líder sigue arrasando, Olla del Campo A 6, San José Los Ángeles B 0. Habrá que ver los números cuando termine la primera vuelta, como nos decía su entrenador en su paso por Polideportivo. En categoría infantil, en el duelo local, partido con mucha emoción, Olla del Campo 2, Abraham 1, se decidió por la mínima. En categoría Alevín, Olla del Campo 5, Alto Real A 3, seguimos sumando victorias. En tercera Alevín, la más contundente del fin de semana, Escuela de Fútbol de Molina 1, Olla del Campo 11. Otra victoria en tercera Benjamín, Olla del Campo 4, Ceutí Atlético 0, y nos queda un solo partido y una sola derrota, la tercera de este fin de semana. En prebenjamines, Olla del Campo 1, Archena 4. Recordemos que el equipo infantil alevín femenino, nuestro invitado del pasado viernes, descansaba este fin de semana y pese a ello sigue manteniendo la tercera plaza en una categoría en la que el Moratalla es líder con 24, el Cejín es segundo con 21 y el Club Deportivo Olla del Campo tercero con 16, pero con un partido menos. Y el próximo fin de semana, partidazo, porque viene el líder a visitarles en el Chinerral. Vamos a ver qué ocurre. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Para la Pase de la Barán también fue un fin de semana. Bueno, no pudo ser completo porque precisamente el juvenil perdía por la mínima en su visita al Juan de la Cierva, Lorquí 2, Abarán 1. Pero victorias en las dos categorías alevines. En segunda, goleada a domicilio, Torreño 2, Abarán 13, gran temporada sin duda del equipo que es líder de la categoría. Y en tercera alevín, en el Derbi Comarcal, partidazo en la mañana del sábado en el Polideportivo Municipal, Abarán 3, Bosco A 1. Y una nota negativa, sin duda, como siempre, la actitud de algunos padres, hablamos de chavales alevines, chavales de 10, 11 años, que eran líderes, muy bien, pero en cuanto al partido fue un auténtico dominio, por no decir otra palabra, del equipo de Abraham que realizó un magnífico encuentro, pero sea cual sea el resultado, sea cual sea el desarrollo del partido, que un grupo de padres se encare con el árbitro al final del partido y tengan que intervenir la directiva para que la cuestión no llegue a mayores, pues la verdad es que no es para nada edificante. Vamos a ver si entre todos aprendemos un poquito a estar más serenos. Y para terminar con el mundo del fútbol, pues nos queda un resultado que se daba también en la mañana del sábado en el Polideportivo Municipal para el Abarán Promesas en segunda Benjamín. Esta vez no pudo ser. Abarán Promesas 0, Alguazas 6. Y ahora cambiamos de deporte, nos vamos al 40x20 para hablar de balonmano. Y la verdad es que con malas noticias. Pues iba a decir no con buenas noticias, pero esta vez hay que decir con malas noticias, porque una derrota puede ser una no buena noticia, pero una lesión, y una lesión grave, es sin duda una mala noticia, y esa va a ser la noticia de cabecera de nuestro balonmano en la noche de hoy. Y es que en el partido disputado el sábado de Primera División en el pabellón San Basilio, mediada la primera parte, nuestro jugador Milton Vieira da Silva, el jugador brasileño residente en Murcia, pues hacía un mal apoyo, era una jugada en que intentaba un cruce en primera línea sin nadie delante y pues bueno, se vio claramente desde el primer momento porque el dolor tuvo que ser terrible, el jugador pisaba y rápidamente caía desplomado al suelo y se confirmaban finalmente los peores augurios, rotura del tendón de Aquiles, y tanto es así que el próximo jueves, dentro de 72 horas, Milton va a ser operado, tiene que pasar por el quirófano para intentar restañar ese tendón y volver lo primero a la vida normal y por supuesto Milton, esperamos que a la vida deportiva y que volvamos a verte en la cancha. Esa sería la mejor noticia de aquí a final de temporada, pero habrá que esperar toda esta semana para saber cuáles son los pronósticos y qué es lo que dicen los médicos, pero sobre todo que vaya muy bien la operación y sobre todo mucha fuerza desde aquí, Milton. ¡Ánimo! Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo.
Y en cuanto al partido, pues la verdad es que, como les decía a mediodía, no va a pasar a la historia por ser un partido de una intensidad tremenda, como han sido tantos enfrentamientos frente a UCAM Murcia. Recordamos la final del año pasado, en que los dos equipos, quizá con menos plantilla, afrontaron esos encuentros como lo que era una auténtica final y con una intensidad pues al 100%. En cambio, el sábado, al menos a través de la transmisión televisiva, daba la impresión como si ambos estuvieran o tuvieran asumido su papel de equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, equipos que no van a aspirar a nada, equipos que, sobre todo UCAM Murcia, tiene la tranquilidad de saberse con la categoría salvada. Ingenia Baranera un poquito menos, todavía tiene que trabajar y más con las circunstancias que se están dando, pero no hubo velocidad, no hubo tanta intensidad. Baste con decir que en el equipo de UCAM Murcia hubo 2 exclusiones y en el de Abarán 3. Eso, si repasamos datos de temporadas anteriores, es casi imposible pensarlo. Pero en fin, es la situación que se da en la actualidad. Ya nos comentaban el pasado viernes que UCAM Murcia también está teniendo problemas de entrenamiento, que hay jugadores que no están rindiendo como se esperaba, algunos se han marchado o lo han apartado del equipo. En el caso del equipo de Abarán, las bajas se están dejando notar y bueno, pues si antes se echaba de menos, por ejemplo, al argelino, a Sohaib Berruán, por su lanzamiento, su penetración, ahora sin Milton, pues va a ser más grave todavía. Mirando el marcador cada 5 minutos, nos damos cuenta de que, sobre todo la primera parte, para el equipo de Óscar González fue una auténtica losa. Se llegaba al descanso con un marcador de 11-7. No es demasiado encajar 11 goles, pero marcar solo 7 goles, casi un gol cada 5 minutos, es prácticamente una sentencia de muerte. En cambio, en la segunda parte el equipo mejoró en ese aspecto y de hecho hizo 13 tantos, lo que le acercó un poquito al marcador. Y si miramos los parciales, en el minuto 45 habían reducido un gol con el 17-14, se mantenía en el 50, se habían reducido 2 en el minuto 55, poniéndose solo 2 del rival, pero lo que suele ocurrir en esos momentos, el cansancio, la precipitación, hacen perder algún balón y el rival juega con mayor tranquilidad y finalmente se va de nuevo en el electrónico para acabar con el 24-20, que creo que no es demasiado significativo, pero que indica un poco esas lagunas que ha tenido durante toda la temporada el equipo de Abarán, que sigue echando mucho en falta los goles desde los extremos, que sigue echando en falta también los goles de algún jugador de primera línea que siempre ha sido determinante. Incluso con 20 goles marcados, diríamos que faltarían goles de todos los colores o de todas las posiciones. Vamos con esos datos, según el acta, no siempre creíble. Amando García hizo 6, siendo, como casi todos los partidos, el máximo goleador del equipo y un jugador que lo está dando todo, a pesar de la mala suerte de ese último lanzamiento que le costó la cartulina roja. Milton, en los pocos minutos que jugó, llevaba 3 goles en su haber. Fernando González, que no anotó. Alejandro Martínez, desde el pivote, 1. Rubén Alcaraz, 3. Óscar Hielo no anotó. Miju Pérez, 1. Ismael, no, por eso digo que no se fíen mucho, porque Ismael seguro que hizo alguno, Miguel no estoy tan seguro, pero en fin. Rafa Pérez, 3. José Francisco Ortiz, Javi Pontanilla, posiblemente el jugador más destacado del equipo junto a Amando García. John, especialista defensivo. Jesús Saurín. Alejandro Juárez, 2 goles. Rafa Melgarejo no anotó. Y aquí ponen Alejandro Mármol, 1. Es el portero suplente, tampoco anotó. Creo que no anotó, a no ser que fuera algún minuto que me despistara, pero creo que no fue así. En fin, lo de los goles en la acta de balonmano siempre hay que ponerlo en cuarentena. Mala situación, muchos partidos perdidos de forma continuada. El último punto nos viene desde el día 6 de diciembre, el día de la Constitución, ante Águilas, posiblemente el último partido que se ha jugado con la máxima intensidad. Y ahora nos viene un partido, el del próximo sábado, que es crucial. Nos visita el colista Benidorm B, suma 0 puntos. Asociación Abaranera, Ingenia Baranera, suma 6. Se ganó en la ida, con muchos apuros, por un solo gol. Ganando el sábado, con 8 puntos de diferencia más el gol averaje, yo apostaría que la salvación estaba
matemáticamente, si no matemáticamente, virtualmente hecha. Pero hay que ganar ese partido y no va a ser nada fácil. Para ello, también es importante el concurso de la afición y a ver si los ánimos en el equipo aumentan y el sábado vuelve a ser ese equipo aguerrido, ese equipo peleón que lucha hasta el último instante y quizás sin la precipitación que se ha visto en los últimos partidos. En Murcia no pudo ser, 24-20 en Trucón. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Los marcadores de este fin de semana fueron Algemesí, Maristas Algemesí 31, Puerto Sagunto B 26, Levante 18, Mislata 23, Mare Nostrum Torrevieja 22, Elda 21, sorpresa. Granollers 24, Cantera Sur 25, importantísimo el triunfo del equipo almeriense que le destaca en cabeza, y Elche 30, Águilas 24, además del ya conocido UCAM Murcia 24, Agringenia Baranera 20. En la tabla clasificatoria se destaca en cabeza Cantera Sur, el equipo de Ejido, con 28 puntos, segundo Granollers con 24, tercero Elda 22, cuarto Elche con 20. La quinta plaza es para Algemesí con 18, pero parece muy difícil que pueda alcanzar a los dos primeros clasificados. A continuación está Levante con 17, Mislata 17, Torrevieja 16, Águilas 13, UCAM 12, Puerto Sagunto B 11, un duodécimo Agringenia Baranera con 6, décimo tercero San Juan con 2, décimo cuarto y último Benidorm B con 0 puntos. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Bien, en las categorías territoriales masculinas, una de las grandes satisfacciones fue la victoria también de la tarde del sábado en ese partido que pusieron el mismo día y a la misma hora en el pabellón Mireia Belmonte, a pesar de jugar sin ninguno de los jugadores juniors que están a caballo entre los dos equipos, victoria para el equipo de Abarán, que repite, victoria por la mínima ante el mismo rival, Cotillas 26, Abaranera 27. En cambio, aunque estuvieron cerca, los que no pudieron sumar fueron los juveniles, que perdían por solo 2 tantos de desventaja, Cotillas 23, Abaranera 21. E indudablemente un magnífico resultado, un gran marcador el que cosechaban los cadetes en la matinal del sábado, en un partido frenético, Abaranera 34, Judesa 30. Sigue toda la información del deporte local en Radio Abarán, Polideportivo. En balonmano femenino se cumplieron los pronósticos. Recordemos que no jugaban, no había jornada esta semana, tanto en categoría de primera división, que la categoría senior, como en juvenil. Sí jugaban las cadetes, ganaban con rotundidad, demostrando su posición de líder. Abaranera 20, Jumilla 5. Recordemos que en esta categoría todavía se cierra el marcador cuando se consiguen 15 goles de ventaja, pero baste decir un dato. El equipo de Jumilla marcó el primer gol cuando el tanteador señalaba un rotundo 13-0. Es decir, superioridad total del equipo de Abarán. En cambio, más igualado, pero con victoria visitante, se produjo en el otro partido, en el primero de la mañana, en el infantil, Abaranera 10, Jumilla 16, y es que el equipo está notando la poca cantidad de efectivos con que cuenta. Y derrota igualmente en categoría Levín en la matinal del domingo. En Molina, Judesa 19, Abaranera 4, también esos 15 goles de diferencia a favor del equipo de Molina, que está trabajando muy bien las bases, sobre todo en féminas. Y en nuestros últimos minutos hablamos de baloncesto, que tampoco han tenido una brillante jornada. Sobre todo, esperábamos un resultado distinto, bueno, quizá en todo, pero sobre todo en el junior femenino, que se desplazaba hasta Águilas y perdía Águilas 45, Abarán 39. Después de haberle ganado con anterioridad, pues teníamos bastante confianza, pero no pudo ser. En categoría cadete masculina, el único partido que se jugaba en casa, también derrota en un choque que estuvo bastante igualado. Abarán 38, Fortuna 44. Y el único triunfo de la temporada era para las más pequeñas, para el equipo de minibásquet que jugaba en Sangonera la Verde la concentración de este fin de semana y que se imponía de forma clara. Moratalla 45, Abarán 58, más 13 para el equipo junior pero de pequeño de nuestro baloncesto, para las más pequeñas, que sin
dará bastante ánimo en lo que queda de temporada, que todavía es bastante. Por cierto, les decíamos que había acabado la primera fase en la categoría infantil femenina. Vamos a ver si ya la próxima semana comienza esa segunda fase. Hay otros equipos que tienen descanso el próximo fin de semana, pero de eso ya habrá tiempo para hablarlo el próximo viernes. Y una noticia curiosa, cuando menos, del mundo del baloncesto. Esta misma tarde me llegaba una noticia, una confirmación del amigo Tino Toledo, que se están realizando los sorteos de los calendarios de la segunda fase o última fase en distintas categorías dentro de la Federación Murciana de Baloncesto, y se le está denominando con el nombre de personajes importantes, personajes ilustres del mundo del baloncesto que han perdido la vida. Y concretamente la categoría Benjamín Mixto se denomina categoría Amando García. Sin duda, una gran noticia para el baloncesto y para el deporte de Abarán, que siga teniendo esa presencia quien fue uno de los impulsores del baloncesto en nuestro municipio, el siempre recordado Amando García. Y precisamente, hablando de personas a las que se les recuerda, pues recordamos que el próximo fin de semana se celebra en Jumilla, en el pabellón que lleva su nombre, en el pabellón Carlos García, el memorial Carlos García. Habrá partido de veteranos, ilustres veteranos a nivel nacional, indudablemente un auténtico espectáculo para que siempre esté presente Carlos. Como se decía entonces y seguimos diciendo, siempre jugarás con nosotros. Y con ello, pues vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, que no ha sido especialmente brillante en cuanto al repaso de los marcadores, pero que sí ha tenido esas pinceladas, creo que muy importantes, en cuanto a los resultados de algunos de los equipos y a detalles tan trascendentes como esto que les contábamos al final, o la situación de Milton Vieira da Silva, del jugador brasileño de la Asociación Abaranera, al que de nuevo deseamos desde aquí toda la suerte del mundo en esa operación y que pronto, lo más pronto posible, esté recuperado. Gracias a todos, como siempre, por su atención. Disfruten de la semana y recuerden que el próximo viernes tenemos un nuevo programa con toda la agenda del fin de semana. Gracias y hasta entonces.